Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Junto a Marcela Soto. Invita Junji, Gobierno de Chile. Está bonito el ambiente. No lo podemos desconocer previo a la celebración del 18 de septiembre, que estamos en un nuevo capítulo de Juego, Luego Aprendo, y corresponde en el contexto que vinculemos el tema de las celebraciones importantes también con el impacto que tienen en la educación inicial, de qué manera también vivir esta experiencia de celebración a los niños también les hace sentido, aprenden cosas nuevas. Esa es parte de lo que queremos conversar en este capítulo, en el que vamos a estar, por ejemplo, dando cuenta de qué manera a través de todos los jardines infantiles a lo largo del país, los jardines infantiles de Junji se prepararon, hicieron festejos especiales. Vamos a conocer un poquitito de qué manera se organiza, porque estas son actividades que se van programando durante el año y las educadoras están viendo qué tema es el más relevante para que todos los años idealmente tengan algún festejo distinto. Y en este contexto lo hemos evidenciado también con las imágenes, cómo van cambiando los patios de los jardines infantiles, los patios de los colegios, el tema de la inclusión y la interculturalidad están tomando muchísimo protagonismo en estas fechas, de qué manera nosotros sumamos a todos nuestros niños migrantes a las celebraciones de fiestas patrias, sin hacer diferencias para incluirlos a todos y que sea efectivamente un espacio en el que todos disfruten. Y vamos a recordar también cómo celebrar, sobre todo vinculado con el tema de la semana pasada, el tema de la ley de alimentación, la ley de etiquetado. Bueno, no podemos perder de vista un tema que no nos gusta mirar en fiestas patrias, pero tiene que estar presente, que es el tema de la alimentación. Todo esto hoy en conversación junto a dos muy buenas invitadas. Una viene llegando ya desde Puente Alto, viene a ser parte del programa. Saludo a Griselda Martínez, quien es la directora del Jardín Infantil Peñimapu de Puente Alto. Más de 30 años me dice Griselda que estás a cargo de este jardín. Sí, o sea, si conoce la casa, es esta señorita acá. Así que te agradecemos que estés con nosotros, y también a Danitza, quien ya había estado con el programa, Danitza Jaramillo, que es la asesora intercultural del Departamento Técnico de Junji. Con ambas entonces hablamos hoy día de tradiciones y de celebraciones. Les cuento, como siempre, Danitza ya sabe, pero acá tenemos conversación y música. Griselda, música que a esta hora de la mañana trae Julieta Venegas. Me voy. Continuamos formando de chico a grande. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. En la previa 18era, en Juego Luego Aprendo, hablando precisamente de la importancia que tiene la celebración de estas fiestas, por ejemplo, y de qué manera nosotros sumamos a nuestros niños, de qué manera son espacios de aprendizaje para ellos y de qué manera también estamos haciendo parte de estas celebraciones a los niños migrantes, que son muchos y que, por Dios, que aportan en esta festividad. Estamos en esta mañana junto a Griselda Martínez, que es la directora del Jardín Infantil Peñimapu en Puente Alto, y junto a Danitza Jaramillo, que es la asesora intercultural del Departamento Técnico de Junji. Con ambas queremos invitarlos un poquitito a conocer, a hablar de cómo se celebraron las fiestas patrias en los distintos lugares del país, y queremos, por ejemplo, que escuche la siguiente nota. Este fue el festejo que tuvieron en Arica, en el Jardín Infantil Caperucita. Esta semana acá los 14 jardines que tenemos acá en la región de Arica y Parinacota se realizaron diferentes actividades, muestras gastronómicas, veladas artísticas, en donde, además de destacar todas las tradiciones de la zona central, se les dio un rol importante a las tradiciones que tenemos acá también en nuestra zona norte, especialmente algunas tradiciones del pueblo aymara. Se presentaron platos típicos, por ejemplo, en donde cazuelas, charquicán, tomaticán, que son típicos de la zona central, se mezclaron con platos como la calapurca, el chairo, preparaciones con quinoa, que son típicas acá de nuestra zona norte y de nuestros pueblos también del interior. La calapurca es una sopa que uno adentro de la olla coloca piedras calientes. Con estas piedras se va cocinando la sopa, que incluye diferentes tipos de carnes. Y la carne principal es la carne de alpaca y de llamo. Mira, acá se mezclan bailachilote, se mezcla la cueca, no solamente la cueca central, sino también la cueca nortina, el trote,
También, por ejemplo, bailes como la diablada, que son también típicos de esta zona norte. Ya también acá, por el tema del clima, también tenemos la opción de poder ir a la playa a encumbrar volantina, una playa sin chorro que tenemos acá en Arica. Tirar la cuerda, carga de 3 pies, que son típicas en estas fiestas. Recordad que tenemos muchos niños también que son de otros países. Tenemos niños que son peruanos, bolivianos, muchos niños que también de familias dominicanas. Entonces también los va integrando a nuestras celebraciones y también explicándole a ella qué es lo que estamos celebrando en esta semana. En los bailes ellos van jugando, ellos van disfrutando de la música de folclore acá de Chile. Bueno, escuchábamos entonces cantidad de cosas que hicieron por lo menos en los jardines infantiles de la región de Arica y Parinacota. Escuchábamos específicamente las actividades en las que estuvieron participando los niños del jardín Caperucita ahí en Arica. Es importante, Danitza, un poquitito contextualizar cómo ha ido cambiando lo que se hace tradicionalmente en estas fiestas en los jardines de Junji. ¿Cómo ha cambiado y por qué? Bueno, yo creo que es importante partir señalando que la identidad nacional es una construcción, claro, que está llena de profundos matices, y al ser una construcción también es fruto o sujeto de la apropiación y la reinterpretación que las regiones hagan de ello. En este periodo han existido enormes cambios. Por ejemplo, y yo no soy tan mayor, pero desde hace unos años atrás ha tomado mucha fuerza la cueca brava o la cueca chora. Una interpretación que se está dando, que parte en el puerto de Valparaíso y que es parte de lo que nosotros somos como país en este minuto. Bueno, y de hecho uno lo ve, antes era un traje que uno no veía en esto cuando va a comprar, por ejemplo aquí cerquita de donde está la radio en Mex, era un traje de la cueca brava que no existía. Ahora uno ve a las chiquititas vestidas con este traje que simula mucho la vestimenta del tango. Es parte de los procesos de cambio que tiene el país y también de cómo esto va siendo reinterpretado y se reinterpreta por las regiones, porque si nosotros pensamos esta figura del guaso del Valle Colchagua con la China, en Punta Arenas debe estar muerto de frío, claro, y en el norte con mucho calor. Entonces básicamente se vincula a esos matices que tienen que ver con la identidad local y cómo dentro de las mismas comunidades le quieren dar ciertos énfasis para reconstruir e interpretar su propia mirada de lo que significa esta época. Griselda, pero con tu experiencia ya con tantos años a cargo del Jardín Infantil Peñimapo, claramente antes de definir cómo va a ser la celebración en un año puntual, yo creo que hay una mirada de contexto, las características de los niños, por ejemplo, cómo ustedes hacen la programación de cuál va a ser el foco o las características de la fiesta cada año, porque además tienen que hacer actividades distintas, sobre todo para que las tías también se sientan estimuladas, ¿no? Nosotros trabajamos con todas las familias, planificamos las actividades del año. No olvidar que nuestro jardín tiene un sello folclórico. Me vas a contar luego en qué consiste. Ya. Y esto nos conlleva a realizar diferentes actividades, toda la semana realizar bailes folclóricos, degustar comidas típicas, escuchar diferentes rondas. Los niños, las guaguitas escuchan rondas de Gabriela Mistral, los diferentes personajes nosotros de Chile. Y también la artesanía, los juegos típicos. Todo eso lo trabajamos en el jardín infantil nosotros, pero desde un principio, desde marzo. O sea, todo el año es una constante. Todo el año es una constancia. No es que cambien las actividades y en septiembre se concentren, sino que es una actividad permanente. Y esto tiene que ver, a propósito de lo que señalabas también, el sello folclórico del jardín infantil. ¿Qué significa que un jardín infantil en Junji tenga el sello folclórico? Significa que nosotros, todas nuestras planificaciones, toda nuestra metodología va enfocada y tiene su foco en el sello, en el folclore. En el folclore de nuestra patria. Y trabajamos desde la zona, los pueblos, los diferentes pueblos. Cada año vamos cambiando nuestro énfasis. Eso previa planificación, previa evaluación con los apoderados y con toda la comunidad educativa. Y eso, ¿el jardín infantil define tener esta característica por algo puntual o es una decisión que toma la comunidad educativa y la plantea? Nosotros lo definimos a través de reuniones, una convocatoria, nosotros en el jardín, donde los diferentes actores de nuestra comunidad, ellos eligieron por todo lo que es Puente Alto. Puente Alto tiene una tasa importante, claro, de familias de origen mapuche y ahí el vínculo. Claro, y que vienen también del campo, que emigraron para acá, para Santiago. Por eso nuestro sello está bien en sintonía con el contexto, con esta vinculación con el entorno. Sí. Bueno, nosotros estábamos escuchando hace un ratito las características de las fiestas que tuvieron en los jardines infantiles en la región de Arica y Parinacota. Vamos a irnos un ratito al sur
Vamos a ver de qué manera también se articularon estas festividades en los jardines infantiles de Junji en el sur del país, y específicamente nos vamos a centrar en lo que pasó en Ancud. Vamos a conocer la experiencia del Jardín Piolín. La verdad que enfoque más pertinente. Justamente las tonadas de las canciones son chilotas, ¿ya? Son chilotas. También se presentan grupos que bailan cueca, ¿cierto? Pero se le da siempre un enfoque más chilote. Hay tonadas chilotas, hay cuecas chilotas. Lo otro que hacemos también para invitar a la comunidad, al entorno, invitamos a adultos mayores que están en grupos folclóricos chilotes. Entonces los invitamos y ellos vienen a tocar tonadas y música chilote a los niños. Y es una instancia súper linda. El Jardín Piolín es uno de los jardines más antiguos de Chile. Entonces, una vez ellos también fueron parte de este jardín, ¿ya? Y ahora vienen como adultos mayores a colaborar. Y el día viernes tuvimos una once saludable y incorporamos ahí las ensaladas, brochetas de verduras, de diferentes tipos de carne, empanadas de pollo, de carne, empanadas tipo cóctel de horno, ¿ya? No incluimos el chapalele o el milcao por un asunto también que nosotros estamos en el programa de vida sana. Con los más chiquititos hicimos carreras de gateo, ¿ya? Con las salas cunas, ensacados con los más grandecitos, rondas también, rondas típicas. Bueno, acá los niños, ¿cierto? El día viernes vinieron caracterizados no solamente con el traje típico de guasita, la chinita, sino también vestidos de chilotes, con el traje típico de Chiloé. Ay, me gustó eso de la carrera de gateo. Bueno, son partes entonces de los juegos. Denitza, queríamos que habláramos precisamente porque en estas fiestas la pertinencia que tiene el juego es sumamente importante. Yo creo que desde Junji claramente ese es un foco, lo hemos visto, o sea, el aprendizaje a través del juego es sumamente relevante, pero en estas fechas uno puede reconocer, recrear juegos que actualmente los niños no conocen y que en esa medida uno puede compartir también como papá o como mamá, mostrando un juego que a uno lo hizo feliz de niño. Claro, sin duda eso también es un espacio. La primavera nos invita a salir, este inicio de primavera nos invita a salir, a apagar la televisión, a salir a los parques, aparecen los volantines en el cielo y también es un espacio que al ser de fiesta permite que la familia comparta. Y en ese compartir la transmisión de experiencias que tienen desde los adultos mayores, los papás respecto de sus juegos y el ir involucrando a los niños de manera paulatina con todo ello, invita también a tener ese tipo de experiencias, la rayuela, el emboque, hay una infinidad de juegos. Yo siempre cuento que una vez que les enseñé a jugar el luche a mis hijas, lo tuvimos que dibujar incluso con colores, fue todo un hallazgo. Sí, impresionante. Yo hace un tiempo atrás encontré dentro de los libros que tiene la Central de Documentación de la Junji, habían hecho un catálogo de juegos tradicionales y entre esos aparecía un juego que era con piedra, que se juega mucho en la payaya. La payaya, sí. La payaya. Y yo no lo conocía personalmente, pero muchas de las personas que estaban ahí, que eran mayores que yo, se empezaron... Con la mano, no es fácil. Surgió un mundo a partir de encontrar la payaya y ahí se instaló un juego que tiene que ver con los momentos de infancia desde los adultos, pero que se puede transmitir perfectamente a los niños en estos espacios. Ahora, Griselda, sin lugar a dudas, escuchábamos recién el testimonio de cómo se vive esta fiesta, por lo menos en Chiloé. Si pudiéramos testimoniar un poquitito lo que se hace en el jardín infantil que tú diriges, específicamente hay un vínculo, tú me decías, con la cultura mapuche. Sí, pero nosotros trabajamos, o sea, estos juegos fueron celebrados en cada sala, de las 11 salas, cada sala escogió un juego. ¿Ya? También jugamos al trompo, jugamos al volantín, hicimos juego de sacos, ensacado, el juego de la cuchara con el huevo. Típico de gimcana colegial. Sí, y lo otro también que invitamos a chinchineros. Bueno. Los niños participaron del baile de los chinchineros, entonces ellos estaban muy asombrados porque no los conocían. Entonces es parte de la tradición chilena. Y eso nos lleva al tema de cómo se vincula el jardín infantil en Junji
claramente está mirando su entorno, qué pasa en su alrededor. Escuchamos, por ejemplo, en este jardín infantil de Ancud, de qué manera se vinculaban, por ejemplo, con los adultos mayores, con los hogares de ancianos, de qué manera eso ustedes por lo menos lo pueden testimoniar en el jardín infantil Peñimapu. Nosotros invitando a la comunidad educativa, a la gente que trabaja, que estuvo con los niños años atrás, que ahora están los nietos, los niños, nosotros invitamos a sus papás, a los abuelos, todos participan de esta fiesta. Es una fiesta tradicional que se hace todos los años nosotros en nuestro jardín. ¿Lo esperan? Los esperamos, sí, ellos los esperan también, porque ellos participan activamente de esta fiesta. Este es un periodo en el que por lo menos... tanto los papás como los abuelos tienen la agenda tomada porque tienen que ir a una cantidad de actividades que, digámoslo, les cambia lo cotidiano, les genera como un atractivo distinto, y hay muchas personas a las que cuando su niño ingresa al jardín infantil vuelve a vincularse precisamente con el tema de las tradiciones, porque uno sale del colegio y en la universidad estos son temas que uno no ve, o donde uno estudie en el tema laboral, salvo los días previos al 18, no es un tema con el que uno esté permanentemente en contacto, pero cuando tenemos hijos y comienzan a ir al jardín infantil, las fiestas patrias y otras fiestas más, a uno como adulto vuelven a hacerle sentido, uno vuelve a vincularse de otra manera, y eso se agradece también, es como la extensión de las actividades que se articulan por lo menos en un jardín infantil. Yo creo que ustedes lo ven con los papás, lo entusiasmados que llegan. Sí, de todas maneras, ya nos preguntan, a inicio de año ya están preguntándonos si nosotros vamos a hacer la peña que hacemos siempre, o la fiesta costumbrista, o cómo vamos a qué actividades vamos a realizar a lo largo del año. Entonces ellos participan de la planificación, ellos incluso nos llevan material para que nosotros tengamos como para poder mostrar en la degustación, en las diferentes actividades que realizamos. Bueno, hoy día conociendo entonces de qué manera se viven las tradiciones 18eras en los jardines infantiles de Junji. El juego espontáneo, la creatividad y la exploración propia de la niñez son el motor de los aprendizajes en la primera infancia. Lo hemos estado viendo en este capítulo a propósito de juegos típicos. Bueno, las educadoras y técnicas en educación parvularia están mediando siempre, guiando para que los niños y niñas sean protagonistas y se desarrollen integralmente desde el comienzo. Recuerden que Junji los invita a jugar y a ser felices. Hemos estado en las últimas semanas dando cuenta de esta gran meta, de este gran desafío del aumento de cobertura, sobre todo a partir de la primavera, cuando muchas familias deciden que es el momento de que sus niños ingresen al jardín. Sumamente relevante comentarles de qué manera se está ampliando la cobertura, se están generando nuevos espacios. Hoy día queremos invitarlos a conocer que ya se inauguró la Sala Cuna y Jardín Infantil Pequeños Abracitos, esto en Valdivia, novedades para Valdivia. Entonces, este proyecto es el primero en concretarse en la región y su construcción va a beneficiar a más de 48 niños y niñas. En todas partes, la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en Cooperativa. Con la presencia de autoridades nacionales, regionales, locales y la comunidad educativa, se inauguró la nueva Sala Cuna y Jardín Infantil de Junji Pequeños Abracitos en la región de Los Ríos, proyecto que se enmarca en el programa de aumento de cobertura Más Salas Cunas y Jardines para Chile. La obra beneficiará a 48 niños y niñas, quienes recibirán educación parvularia pública, gratuita y de calidad, tal como lo explica su directora, Rosana Rosas. Hay una meta a fines del año 2018, van a haber 30 jardines clásicos Junji acá en la región de Los Ríos. Creo que Mafil es privilegiado de ser la comuna escogida para instalar el cuarto jardín Junji clásico gratuito. Atendemos de las 8:30 a las 4:30 a nuestros niños y a nuestras niñas. Tenemos 2 niveles, el nivel Sala Cuna, que tiene una capacidad de 20 lactantes, y el nivel medio, que tiene capacidad para 28 niños y niñas. La infraestructura es otra de las cosas que destacan del Jardín Infantil de Junji Pequeños Abracitos, ambientada a las condiciones de la zona y la seguridad de todos los niños y niñas, tal como lo cuenta Rosa Rosas, directora del establecimiento. Es un jardín tecnológico, yo digo, es como la tecnología hecha jardín. Tenemos circuito de cámara de seguridad, contamos con paneles aislantes, por lo tanto no perdemos la temperatura, tenemos calefacción central. Es un jardín realmente muy armonioso, nuestro patio de afuera con caucho para que amortigue ahí cuando los niños y las niñas juegan, para que no se dañen. Es un jardín realmente precioso y
yo dejo invitado, pero a todo el mundo que se acerque a visitarlo, a conocerlo, y aún nos quedan algunas vacantes, así es que quien se quiera acercar, yo le hago la invitación. Es un jardín bello, como les digo, muy seguro, muy cómodo, confortable. El Jardín Infantil y Sala Cuna Pequeños Abracitos estará ubicado en la comuna de Máfile, en Valdivia, y tuvo una inversión de más de 500 millones de pesos. Nuevo, entonces, el Jardín Infantil Pequeños Abracitos en Valdivia. Importante entonces que la comunidad sepa que ya cuentan con este espacio. Inicialmente va a beneficiar a 48 niños y niñas para que lo vayan a conocer. Ustedes pueden visitar el sitio web de Junji y ir conociendo entonces dónde se están trabajando, dónde se están construyendo nuevos jardines infantiles que además tienen una estética y una arquitectura que llama poderosamente la atención y es un referente, sobre todo para los jardines infantiles privados. Estimadas, nos separamos brevemente. Cuando regresemos vamos a estar hablando un poquitito de cómo queremos en Chile al amigo cuando es forastero, de qué manera los niños migrantes también se suman, son parte de las fiestas tradicionales al interior de los jardines infantiles de Junji. Desde el comienzo, la educación en la primera infancia sigue en Cooperativa. Juego, luego aprendo. Al inicio del capítulo escuchábamos de qué manera, por lo menos en Arica, Parinacota, se celebraban fiestas patrias y daba cuenta, por lo menos la directora del Jardín Infantil Caperucita, de la cantidad de niños migrantes que ellos tienen, la importante cantidad de niños que vienen de Bolivia, vienen de Perú, que le dan un tono, un color distinto a nuestras fiestas. Y precisamente queremos hablar en esta parte del programa, Danitza y Griselda, precisamente del tema de la inclusión, del tema de cómo acogemos entonces a los niños migrantes, porque hay cifras, por lo menos las cifras desde el año pasado señalan que en los jardines infantiles de Junji hay por lo menos más de 1.000, casi 1.000, poquito más de 1.000 niños extranjeros que son parte entonces de la comunidad educativa. ¿De qué manera? Porque esta es una realidad distinta, lo señalaba tenemos que irnos adecuando y acoger a los niños, y esto va generando también desafíos curriculares de cómo integrarlos, sobre todo en fechas que son bastante críticas, porque a un niño que viene de Bolivia, de Perú, el tratar de conectarse y que le haga sentido una festividad como la independencia de Chile, cuesta hacerlo. Entonces, Danitza, ¿cómo incluyen entonces este tema con los niños y también con la familia que se suman a las festividades? Mira, tú mencionabas el desafío curricular que eso es. Sin duda es un gran desafío, porque si nosotros nos vamos a la teoría respecto de cómo la interculturalidad es un proceso, hay una disyuntiva respecto de la asimilación cultural y respecto del respeto a la cultura. Y en general esto en grandes términos parece ser más bien un conflicto entre adultos, porque en general en los jardines infantiles tú le preguntas a los niños si quieren o no quieren participar, y si ellos tienen ganas de bailar cueca, lo van a hacer siendo del país que sean. En general esa es la dinámica. Muchos de ellos se sienten motivados principalmente por el hecho de la danza, por bailar, por participar y ser parte de la comunidad. Con sus compañeros. Claro, de su jardín infantil, porque para los niños estos temas de las nacionalidades no son temas. Ellos se vinculan con su grupo, con su nivel, y quieren ser parte de lo que el nivel está haciendo. Entonces, muchas veces la pregunta respecto a la asimilación cultural, que en grandes términos se menciona así, no es una pregunta tan compleja. No es un tema tan crítico. Claro, no es crítica de resolver en los jardines infantiles, porque se vincula básicamente con el cómo los niños quieren o no quieren participar, cómo se sienten motivados o no motivados a participar en las distintas actividades. Principalmente con las familias, eso quizás a veces puede ser un tema mayor, que las familias, muchos de ellos pueden sentirse parte o pueden querer apoyar esta decisión de los niños, pueden no quererlo, pero es parte de las libertades que se dan en educación parvularia, de los procesos educativos y cómo la familia quiere participar. Y en general la experiencia nos indica de que la familia se siente muy contenta que los niños quieran participar. Y hace poco veíamos en la prensa Junji unos niños que eran de Haití que se habían querido vestir de guaso y bailar cueca. Lo pidieron. Exactamente. Entonces ellos se sintieron parte y estaban muy felices de lo que estaba pasando ahí, más allá del tema de ser parte de Chile. Claro, pero también el desafío ahí de las educadoras de párvulos es también tomar su cultura, sus tradiciones y mostrarlas, presentarlas como parte de estas experiencias de aprendizaje al resto de los niños chilenos, por ejemplo.
Claro, eso también es parte de los desafíos. En general los jardines celebran el Día de las Fiestas Patrias de los otros países y es como ir tomando ciertos íconos patrios de los países, pero la idea es no solo quedarse en eso, sino que ir más allá, también conocer un poco más de cómo era la geografía, cómo se sentían ellos en su país, qué comían, cosas que extrañan quizás, también de las claro, fiestas que extrañan típicas. de las fiestas típicas, cuáles eran sus juguetes, cuáles eran sus familiares que quizás no están acá, que ellos extrañan o recuerdan, sino que ir tomando ciertos elementos y reconocer, básicamente, reconocer de que ellos también vienen de un país y que eso no es un tema omitido dentro de lo que está pasando. No es la en el idea jardín entonces infantil. el tema del desarraigo, ni de violentar tampoco sus tradiciones ni su cultura. Griselda, ¿de qué manera? Tú me comentabas fuera de micrófono que no hay niños de otras nacionalidades o niños que vengan llegando del extranjero en el jardín, por lo menos en el jardín Peñimapu, que tiene un acento, como lo señalábamos, este sello folclórico, y en donde las tradiciones mapuches son lo que más se vivencia en este jardín infantil allá en Puente Alto. ¿De qué manera, por lo menos la familia, se suma a este desafío de que las tradiciones estén presentes en el día a día, no solamente durante fiestas patrias? Claro. Si bien ahora no tenemos niños extranjeros, pero tuvimos hace 2 años atrás, que fue un mexicano y un niño peruano. Las familias participaban de nuestras celebraciones y nosotros participamos de sus celebraciones. Ellos nos mostraron su bandera, su país, e incluso sus vestimentas típicas, participaron de nuestras degustaciones y a su vez nosotras de sus degustaciones. O sea, eso es sumar. Claro, nos sumamos a su fiesta y el niño fue incluido totalmente, o sea, no hubo ninguna diferencia con los niños participaban todos iguales, no hubo ningún problema en ese aspecto. Bueno, pero la importancia entonces de que la familia también exprese su deseo de participar, de entregar sus conocimientos, de dar cuenta de su realidad, yo creo que se agradece infinitamente. Sí, de todas maneras, igual ellas son muy abiertos a participar con nosotras y estar siempre con nosotras y reconocer su cultura y la cultura de nosotras. Bueno, para contextualizar un poco a los auditores, la mayor cantidad de niños extranjeros en los jardines Junji son bolivianos. Le siguen luego los peruanos, están luego los colombianos, niños de origen colombiano, y de ahí tenemos niños argentinos y también haitianos, ecuatorianos, españoles y bueno, y de otras nacionalidades. De esa manera se construye, ¿no?, este universo de más de 1000 niños extranjeros que están presentes en los jardines infantiles de Junji y que se suma, como nos decía Danitza, de manera sumamente proactiva a las celebraciones de fiestas patrias. Y esto, me imagino yo, Danitza, que esto va dando cuenta del desafío de inclusión y de trabajar la interculturalidad propia al interior de los jardines infantiles. Aporta, ¿no? Es un espacio para que nosotros pensemos cuál es nuestra noción de comunidad. Los niños de hoy van a tener una visión de la comunidad y de la diversidad muy distinta a la que tuvimos quienes crecimos en los 80, en los 90. Ellos van a construir un Chile más diverso, más tolerante. Tienen más mundos posibles, claro, conocen más mundos. Sí. Exacto, ellos van a convivir y ese va a ser el verbo que van a experimentar. Nosotros nos estamos cuestionando ahora todas estas cosas, pero para la verdad para ellos va a ser muy natural el convivir con todos los colores posibles y no va a ser tema quizás de conversación ni de los jardines infantiles, sino que se va a dar la práctica. Va a ser parte de la riqueza. Exactamente. Música hasta ahora aquí en Juego Luego Aprendo. Aquí está Guachupé, Troncos Viejos. De chico a grande, todos seguimos aprendiendo. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Bueno, anticipándonos a un temazo en Fiestas Patrias, que es cómo se modifican ciertos hábitos alimenticios. La semana anterior, les cuento a nuestras invitadas, estuvimos hablando precisamente de la ley de alimentos, la ley de etiquetado, anticipando un poquitito un tema previo al 18, que tiene que ver cómo cambiamos las costumbres, o sea, no las costumbres, pero la alimentación, sobre todo en estas fiestas que pasamos todo el año con una alimentación lo más sana, saludable posible, y en estas fiestas como que se da la licencia. Entonces estábamos hablando fuera de micrófono con Danitza la importancia de esta coherencia, porque un pequeñito le va a costar entender un poquito este cambio de enseñarle que no al azúcar, de no comer en exceso, privilegiar las verduras, y de repente le sale esta festividad fuera de foco. Entonces, ¿cómo volver al centro y ser coherente con el discurso con nuestros niños, Danitza?
Claro, yo creo que ahí la sustentabilidad en todo sentido es la protagonista para la familia, el pensar que es importante darle cierta certeza a los niños y a las niñas respecto de que quizás nosotros vamos a hacer un paréntesis en la vida cotidiana en este minuto, sin embargo tampoco la idea es irnos a un extremo, al desborde y tampoco la idea es generar una cantidad de basura enorme con elementos plásticos, sino que ser sustentable y coherente con el discurso que damos el resto del año. Y esto es sumamente importante porque los niños están recién conociendo lo que es una fiesta patria y es importante que se contextualicen que no es algo tan lejano a su cotidianidad. Que pueden administrarlo. Exactamente. Griselda, y con tu experiencia en el jardín, más de 30 años trabajando precisamente esta festividad que muchas veces lamentablemente se presta para desborde, siempre es bueno la experiencia, alguien conocedor del tema, que pueda darnos algunas orientaciones. Por ejemplo, pasa mucho con las cantidades de comida que se exponen en la mesa. ¿De qué manera la familia también tiene que darse cuenta de que ese estómago es un musculito que necesita ser cuidado para que no tengamos problemas luego de querer comerlo todo y acostumbrarnos a comer demasiado? ¿Qué podríamos hablar entonces respecto de las cantidades para dependiendo de la edad, las cantidades de alimentos que deben consumir los niños, por ejemplo? Nosotros, con los niños ya de mayor de 3 años, nosotros cuidamos de que ellos desgusten de diferentes alimentos, pero cuidando siempre las cantidades, que no sean en exceso, no sea una cantidad que muy abundante, que sea, al mirar el plato, que sea un plato presentable, que haya muchas verduras o sea, la verdad es que el fuerte de ese plato no sea carne con mucha grasa, ni tampoco mucha fritura, sino que... Y en términos de porciones, si pudiéramos dimensionar, no sé, similar al puño del chiquitito. Claro, como un puño. Es como es el referente. Como el puño, sí. Como el adulto también es eso, pero... Sí, pero la verdad es que el adulto come 2 puños, pero es un puño de niño. Y es importante también, es cierto, si es una festividad, uno se permite ciertos relajos. ¿De qué manera eso también se controla en el jardín infantil? Es que está todo controlado. Todo, porque sabemos que no se reciben no se admiten colaciones, pero de todas maneras... Eso viene normado por nutricionistas, están las raciones adecuadas, está todo eso controlado por Junji. La verdad es que nosotros no intervenimos en lo que es alimentación. Nosotros supervisamos la alimentación, pero la intervención lo hace Junji, los nutricionistas de Junji. Ellos adecuan las minutas para cada edad etaria de los niños. Bueno, y eso es importante también que las familias lo conozcan, o sea, la posibilidad de que las familias sepan cómo se desarrolla el menú en el jardín infantil para poder aplicarlo también en la casa. Yo creo que es una forma de solidarizar también. Nosotros tenemos talleres saludables en los jardines, donde invitamos a las mamás y les damos, entre comillas, pautas ya a seguir de alimentación y cuáles son la alimentación más que favorece el desarrollo de los niños. Y siempre tiene que ser una alimentación que sea rica, fruta, verdura y no sea... Y sobre todo en este tiempo más calor, potenciar, instalar el hábito de consumir agua de la llave. También. A propósito de sustentabilidad, como nos decía Danitza. Danitza, y lo veíamos también hace un ratito en la conversación, de qué manera el tema de las tradiciones está muy vinculado a los juegos. Y cómo se van rescatando, sobre todo en este periodo, que es un momento relevante para compartir con las familias, que pueden rescatar algo que estaba escondido, que estaba en la memoria de ese abuelito, que lo saca a la luz y que puede ser un tremendo tema para el resto de la familia y de la misma comunidad. Claro, una invitación para que nosotros conversemos con la familia, compartamos. Escuchemos al abuelito lo que nos tiene que decir, escuchemos ¿Cómo a eran sus 18, claro, por ejemplo? ¿Cómo eran sus 18? Que dejemos un poquito al lado el celular, el tablet, que está tan instalado en las conversaciones familiares, y demos espacio también a escuchar a los adultos mayores y también a los niños. Los niños tienen mucho que decir respecto de sus expectativas, de qué les llama la atención, de por qué están pasando muchas preguntas respecto a lo que está sucediendo. O sea, ¿cómo toma relevancia la tradición de la oralidad? Sigue siendo sumamente importante y enriquecedora para la familia, como también el salir de la casa. Sí, la primavera nos llama a salir a los parques y a apropiarnos de estas comunidades, de conocer a nuestros vecinos si no los conocemos, de comunicarnos principalmente. Importante
recordarles la invitación que Junji les plantea para cada tarde de jueves, todos los jueves a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde en la Casa de la Ciudadanía de Junji, que está ahí en Marchán Pereira 1030 en la comuna de Providencia. Se están desarrollando este ciclo titulado Junji Conversa, hablemos de educación parvularia, que es un espacio de diálogo sobre importantes temas en materia de educación inicial de nuestros hijos e hijas. Recuerden, quieren saber cuál es la programación, por lo menos del próximo jueves, de qué tema van a hablar. Si tiene tiempo y puede participar, revise esa programación en Junji, en la página de Junji, e inscríbase, también es importante, en junjiconversa@junji.cl. Nada, de agradecer, ya estamos todos listos para partir a celebrar cada uno en familia. Quiero agradecer a Griselda Martínez, directora del Jardín Infantil Peñimapo, ahí en Puente Alto, también a Danitza Jaramillo, a quien hemos tenido en otras ocasiones, que es la asesora intercultural del Departamento Técnico de Junji, el que en este sábado previo a tan en 18º, tan enfiestado, entonces, que pudiéramos dar cuenta de qué manera estas fiestas son espacios relevantes para los jardines infantiles, para las familias, para todo el entorno, si todo cambia. Hay un ritmo distinto en estos días, Danitza, Griselda. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y queremos también despedir el programa agradeciendo los correos de nuestros auditores, agradeciendo, por ejemplo, a Yolanda Carrasco, puras buenas cosas nos escribe Yolanda Carrasco, lo mismo Alexis Bustos y María Teresa Saldías. Decirle a todos nuestros auditores que nos pueden escribir, proponer temas, comentarios, preguntas en juego@cooperativa.cl. Por ejemplo, María Teresa Saldías nos decía que ella, como mamá y profesora, dice que le estábamos ayudando mucho con los temas que estábamos programando acá en el programa para desarrollarse en esos dos roles. Muchas gracias nuevamente a nuestras invitadas. Partió el 18, entonces, que tengan una muy buena fiesta, al igual que todos nuestros auditores. Gracias. Chao. Fue un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo, en Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Una invitación de Junji, Gobierno de Chile. Conocemos a Chile. Cooperativa.